Alrededor de 4.000 millones de personas en el mundo creen en un Dios producto de la imaginación, de las visiones o los sueños de los creadores de 3 religiones en el mundo. Pero ¿cómo llegaron a formar esta cosa en un Dios? Esto es lo que la arqueología ha encontrado. Hay páginas muy completas, muy profesionales que tocan este tema. La imagen del toro en el pueblo de Israel, en el área de Judea, en Jerusalén. Y ni qué decir de la menorá, esta es solo una parte. De la menorá, el árbol. ¿Por qué un árbol? ¿Por qué un toro? ¿Por qué estas cosas se convirtieron en el centro de la fe de miles de millones de personas? Los sueños de 3 videntes. Pero los sueños también vienen cargados de pesadillas. Pesadillas también son un sueño. ¿Qué convierte a un hombre en leyenda o en un mito o en un dios? Lo que se dice de él. Anexión de hechos portentosos. Cubrir al hombre de mitos, de milagros. Eso desvía el debate real de lo ficticio. Si buscamos historia, no debemos ir a los mitos, no basarnos en ellos, buscar el origen de esos mitos, el origen de muchas leyendas, porque Josué, Moisés, quizá Abraham, de él sí, parece ser totalmente inventado. Pero Jesús y Mahoma sí son personajes históricos. Los ateos cometen un gran error o le hacen un gran favor a los creyentes. A la Iglesia Católica la han servido como nadie, al no analizar sus relatos infantiles, los escritos bíblicos. Así le llamó Albert Einstein, un judío que no ha sido atacado por ningún judío. Su carta a Eric Goodkin la podemos encontrar en la red. Para apoyar este video, ubicándonos en la historia que tenemos disponible todos, vamos a googlear a Ventidio Cumana, porque el mismo Google, la misma Wikipedia, lo relaciona con hechos bíblicos. Ratzinger nos dice acerca de un hombre convertido en Dios que se tuvo que decir que hacía milagros. Se tuvo que decir que había nacido de una virgen. Nos habla del cristianismo, de la resurrección, que es su base, la locura de la resurrección. Así le llamó también Pablo. La locura de la resurrección y la estupidez de la predicación. Ahorita vamos a ahondar en ello. Para que todo esto camine, se requiere momento propicio. Desde luego, lugar y material humano que pueda creerlo. Afectado por el miedo, el hambre, la inseguridad, la angustia, te lleva a enajenarte, te lleva incluso a desear la muerte. Sobre todo esto caminó entre militares, entre hombres siempre en guerra, y las guerras entre hermanos, que era lo que ocurría en Judea, apoyada por terremotos, hambrunas y la peor humillación que puede recibir un pueblo
cuyos hombres eran llevados, vendidos como esclavos, muertos en guerra, y quedaban solo pequeños niños, niñas, y ver a sus madres, sus hermanas, sus esposas violadas. La peor humillación. Por eso se aferran a crear en un linaje la nación más violada del mundo, porque ha sido la más sojuzgada de todas, siempre humillada, una nación de paso y aferrada a unas creencias que les ha afectado tanto que si alguna demanda tienen los verdaderos judíos es por delitos sexuales, donde quiera que están las sectas ortodoxas judías. Esto lo podemos encontrar en cualquier información seria de noticieros de Estados Unidos, de Canadá, de Guatemala, de México. Lev Tahor, rastremos esa secta y otras muchas. La vía de comunicación que existía en tiempos de Jesús y cientos de años antes, cientos de años después, eran las plazas, los aerópagos, los templos, las sinagogas. Por eso se expulsaba, por lo menos del Imperio Romano, llegó a expulsar, como vimos en los videos anteriores, a los videntes, a los llamados profetas, los comunicadores, los evangelistas, evangelión. Ya vimos ese tema, se inventó en Roma, se inventó para un Dios vivo, Augusto, Dios romano. Los videntes, profetas, alborotadores, porque habían infectado todo el Imperio Romano. Propagadores de supersticiones, otros eran abiertamente sediciosos y algunos, lo vimos también antes, como un grupo judío. La primera expulsión de judíos que relata la historia judía de Roma fue por estafadores. Por estafadores andaban vendiendo el humo de su Dios. Andaban vendiendo el humo de su Dios y estafaron a una familia rica, amiga del emperador Tiberio, y eso los llevó a la muerte, al destierro o a ser obligados a servir en el ejército, que era lo que más odiaban. Pablo fue un infiltrado en la secta del Camino, una secta sediciosa. Cambió el mensaje, lo cambió totalmente. Por amor al gobierno, servir al gobierno, amar los esclavos a sus dueños, a sus amos. Ya lo explicamos en el video anterior. La salvación era no luchar por ninguno de los bandos, ni por Roma, ni por los sediciosos. La paz. Ya se encargaría Roma después de meterlos al redil, de encauzarlos o seducirlos. Se hablaba de una nueva superstición en la historia judía. Esa nueva superstición era que un Mesías, un rey de Oriente, como fue en tiempos de Ciro, Darío, un rey de Oriente, señor de señores, rey de reyes, después Jerjes, iba a gobernar todo el mundo conocido. Esa era la superstición, supuestamente lo dictaban las estrellas. Y para inculcarlo en la gente se hablaba del fin de una era, el fin de una era, principio de otra. Se hablaba de la resurrección, esta nueva superstición perniciosa, como le llamó Flavio Josefo, de la resurrección de un solo hombre, que fue lo que le dio cuerda a Pablo para impulsar a su Mesías. Una superstición perniciosa. La resurrección no escandalizaba a Roma, no escandalizaba a los griegos, no escandalizaba a nadie, ni a los mismos judíos. Era como lo planteaba él.
porque Jesús, lo vemos en Efesios 5:2 y todos los relacionados, Hebreos 9:14, donde dice que se ofreció y ya vimos que no, él andaba huyendo para que no lo atraparan, se salvó muchas veces de no morir apedreado. El pueblo judío lo odiaba por sus ataques al templo y a todos los ritos judaicos. Ahorita andamos en eso. Pero Pablo decía que era el Cordero de Dios. Era la ofrenda que Dios entregaba a su pueblo por el perdón de sus pecados. Sí, Dios ofrece un sacrificio humano por el perdón de sus pecados. Engendra un hijo o él mismo se convierte en hombre, porque de verdad es la locura de la predicación. O él mismo se convierte en hombre para que lo humillen, lo desnuden, lo azoten, lo despellejen, lo crucifiquen, la muerte más ignominiosa, para demostrarle su amor. Amó tanto al hombre que entregó a su propio hijo en sacrificio para el perdón de pecados. Eso no lo podía aceptar, no lo acepta ningún verdadero judío. Es una locura, no lo acepta tampoco una persona racional. Una verdadera locura, lo dice Ratzinger. Estos libros que tengo aquí, todos son de Joseph Ratzinger. Hay pasajes verdaderamente interesantes. Cuando nace el cristianismo paulino, es alrededor del año 50. Por eso les pido que busquen a Ventidio Cumano, que lo googleen, porque él gobernó del 48 al 52. Pero durante su gobierno, gobernó Judea, durante su gobierno hubo grandes matanzas de 20 a 30,000 hombres, que desde luego los evangelios no relatan absolutamente nada de eso. Por eso les he invitado a googlear, a estudiar todos los nombres realmente históricos que tengan que ver con estas fechas. Ventidio Cumano, gobierno del 48 a 52. Hay de 20,000 a 30,000 muertos. Y después es sustituido por Félix. Cuando llega Félix a sustituir a Cumano, crucifica a los que Cumano había dejado presos. Los crucificó, cientos de crucificados. Nada menciona la Biblia, como nada menciona de los crucificados o quemados vivos en el año 4 antes de Cristo. Los miles de crucificados, 2,000 crucificados en el año 6 después de Cristo, Judas el Galileo. Y cuando gobernó, porque Ventidio Cumano vino a sustituir a Tiberio Julio Alejandro, un judío, un general romano de origen judío, gobernó Judea. Y él crucificó a los hijos de Judas el Galileo, también por sedición, desde luego. Se presume, por eso estas fechas, el manejo de estas fechas, que el llamado Concilio de Jerusalén, que es una farsa, un engaño, se llevó a cabo en el año 50, según los estudiosos. Pero en las cartas de Pablo nos dice que él fue a buscar a los apóstoles. No encontró a nadie, solo encontró al hermano de Jesús, Jacobo o Santiago para nosotros. Otro relato dice que pedía que le permitieron predicar en ese supuesto concilio. ¿Concilio de quién? Solo habló con el hermano de Jesús. Pues otro relato dice que podía predicar, le dijeron que podía predicar si pagaba por ello. Sí, que entregara dinero, las ofrendas que llevaba él para los pobres. Los pobres eran los ebionitas. Recordemos la frase aquella de no te olvides de los pobres. Y eso fue lo que presuntamente le dijeron. ¿Quiénes? Si no había apóstoles.
El credo de los apóstoles, y aquí nos lo relata Joseph Ratzinger, el credo de los apóstoles es de Constantino. Pues bien, los ebionitas procede la palabra del hebreo ebionim, los pobres. Los ebionitas hablaban de un Mesías judío. El grupo que presumiblemente sí conoció a Jesús, por lo menos trató y convivió con Santiago, Jacobo, su hermano de Jesús. Ellos convivieron con él. Quizá conocieron a Jesús, pero no se puede asegurar, pero sí conocieron a su hermano. Ellos no creían en un Jesús o en un Mesías divino. Era un ser humano, natural, hijo natural de José y de María. No preexistente, no divino. Hijo de Dios sí, como era hijo de Dios todo Israel, todo Judá. Adoptado. Con esto coinciden con lo que se conocen como ebionitas. Tema que podemos googlear para avanzar en todo. Estos hombres rechazaban las prédicas de Pablo. Los enemigos de Pablo nunca fueron los romanos. Ellos lo salvaban, lo defendían, siempre estaban presentes en sus peroratas, en sus discursos, en su predicación, como le llama él. Hasta cargando se lo llevaba el ejército romano cuando los judíos le daban piedra, lo querían matar. Y la única vez que el gobierno romano le quiso dar cuero, él inmediatamente dijo: soy ciudadano romano. Soy ciudadano romano. Su prisión era compartir y convivir con los gobernantes. Cuerpo de rey, presumiblemente estaba preso. Atendía y despachaba a todo el mundo, convivía con los gobernantes. Esto está en sus cartas. Eso está en el libro que se conoce como Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el mismo Jesús recolectaba dinero del gobierno para los pobres. El relato de Zaqueo, el publicano. Había varios tipos de publicanos. Los publicanos del Senado, publicanos del ejército y publicanos de la plebe. Pero eran altos militares. Todos ellos siempre representaban el dinero, los bienes, la fortuna del imperio. Andaban acompañados, escoltados por militares, siempre. 2 publicanos al menos que aparecen en nuestra historia fueron emperadores, Tito y Tiberio. Solo para que nos demos idea de quién fue, con quién trataba Jesús, que convivía con publicanos. No cualquiera podía convivir con publicanos. Y muchos sediciosos intervenían en el templo, intervenían en las guerras, igual que hoy. Los golpes de Estado los dan ¿quién? Los militares. Los políticos están en el Senado, en los diputados, los gobernadores. Se disputa el poder, los grandes líderes siempre. Jesús recibía dinero también del gobierno del rey Herodes Antipas, porque entre las mujeres que apoyaban con sus bienes, así con esa frase aparece en el Evangelio Lucas, era María Magdalena y Juana, la mujer de Chuza, el administrador del dinero de Herodes. Las matanzas en el templo eran en fiestas patrias, no religiosas. Por esto se habla de 2 Pascuas. En la Biblia habla de 2 Pascuas. La primera Pascua la encontramos en Éxodo 12, del 1 al 14. Esa Pascua, cada jefe de familia, cada padre de familia ofrecía una cena para recordar la liberación de Egipto, una fiesta patria, pero no debía olvidarla al pueblo judío, al pueblo israelita. En Deuteronomio 16, de 1 a 18, y en 2 Reyes 23, 21, nos habla de que ya la Pascua se hace en el templo y ya, desde luego, las ofrendas
eran un toro, un cordero y 2 machos cabríos. 2 machos cabríos. La fiesta de Pascua era una fiesta patria. No podemos confundir, al menos en México, las fiestas de la Guadalupana, que ya viene mañana, o día 12 de diciembre, con la fiesta del 16 de septiembre, la liberación de México, la independencia. Una fiesta patria no tiene nada que ver con una fiesta puramente religiosa. En este caso los sacerdotes tenían que comer y mucho. Por eso ya no estaba permitido. Dios había ordenado que todo se hiciera en el templo. Ya no podían hacerlo en sus casas. Eso no rendía, eso no dejaba. Ellos tenían que comer y mucho. Y quemar bastante grasa para que el pueblo viera el humo. Porque el humo es lo que les agrada a sus dioses, supuestamente. 4,000 millones de personas creen todas esas locuras inocentadas. Recordemos que las fiestas nacionales eran efervescencia para el nacionalismo judío, la libertad, las revueltas, las sediciones, ser gobernados y guiados por su Dios y claro, al no pisar la tierra a ese Dios y al ser simples cosas, pues entonces eran los caudillos y siempre han sido los caudillos, ya sea religiosos o de cualquier partido político que estén en el gobierno. El símbolo de expiación de pecados es un macho cabrío, no un cordero. Y la fiesta o día de expiación o perdón de pecados es el Yom Kippur, no la Pascua. En Levítico 16 nos habla de la ofrenda por el pecado, donde sacrifican un toro, un cordero y un macho cabrío. La liberación de un preso, que es un relato totalmente ficticio, suelta Bar Abá. Si buscamos este versículo donde habla de Barrabás, en griego nos dice claramente de qué está hablando. Claramente nos dice de qué está hablando. ¿Qué significa Bar Abá? No es una palabra hebrea, no es una palabra griega, pero ahí nos lo explica. La liberación de un preso es la liberación de un macho cabrío enviado a Azazel. Es un cuento y todos lo comparten, todos lo creen. Yom Kippur es la fiesta judía más solemne. El Cordero de Dios predicado por Pablo y los otros es un engaño que los judíos no aceptaron, no aceptan, no van a aceptar nunca. Se predicó a los paganos. Lo creemos los paganos. Los que creemos y nos arrodillamos ante cualquier mono, cualquier pedazo de yeso, nos santiguamos unos kilos de piedra, nos santiguamos, nos arrodillamos, lo adoramos. El templo guarida de ladrones, un tema muy importante. El templo guarida de ladrones aparece en Mateo 21:13. Guarida de ladrones, en griego, spelaion, es un escondite, pelestes, es un escondite de bandoleros. Leámoslo, repito, en griego, es un escondite de bandoleros. Porque, repito, ahí en el templo llegaron a refugiarse, a convivir, a contratar, está en la historia judía. Sacerdotes contrataban sediciosos para que mataran a otros sumos sacerdotes ahí y ocupar su lugar. Leamos esos libros que son baratos, escuchémoslos en audiolibro, que no nos cuesta nada. Ya todo lo tenemos a nuestra disposición. Se engaña solo aquel que quiere ser engañado. En Marcos 11:17 también vienen las mismas palabras. Salteadores, escondite de salteadores, se refugiaban en el templo. El ataque de Jesús al templo no fue más que la toma
de un grupo de sediciosos, Jesús y su grupo. Recordemos, usó el flagelo, así como lo azotaron a él despellejándolo. Así nos relata Juan que hizo un azote de cuerdas, un flagelo para atacar a los que estaban ahí. ¿Quién lo envió? Pero la época en que ocurrió eso ya lo tratamos hace 2 videos, no sé. Jesús crucificado con otros ladrones. Viene Mateo 27:38, porque dice claramente en griego, son, con él, a 2 lestes, 2 sediciosos. Lo mismo viene en Marcos 15:27. Leámoslo en griego. Ahora, ¿quiénes eligió Dios, según Pablo, para darle celos a su pueblo? O sea, ¿cómo vamos a agregar a Dios, el creador del universo, el creador del mundo, nuestra galaxia por lo menos, nuestro sistema solar últimamente, actuando como un pobre hombre celoso, que es la enfermedad peor que puede sufrir no solo el hombre, la mujer, todo ser humano? Pues según Pablo, Dios elige para darle celos a su pueblo a lo más vil y despreciable del mundo. Viene en 1 Corintios 1:28. A Genés, lo más vil. Exobaceneo, despreciado. Los paganos, los gentiles. En 1 Corintios 1:27 también dice, lo más estúpido eligió Dios. Pablo es bárbaro. Si leemos de verdad, en una semana estudiamos el Nuevo Testamento en nuestro idioma y si nos interesa buscamos las palabras que nos causen duda. No con pastores, no con sacerdotes, nosotros mismos podemos googlear, ya todo está ahí, todos los idiomas están ahí, hasta la pronunciación nos viene, no como la pronuncio yo. Repito, 1 Corintios 1:27, lo más estúpido eligió Dios y por ellos mató a su hijo. La fuerza de Dios son los infantes y los niños de pecho, así lo dice Salmos 8:2. Los que maman, los que aún no razonan, los que no hablan, solo balbucean y empiezan a repetir palabras. Así como vienen con sus estudios, sus sesudos estudios bíblicos, solo repiten, mira aquí dice esto, y mira aquí dice esto otro, y aquí se comprueba, todo es profecía. Solo balbucean, solo repiten, pero no razonan nada. Y ellos gobiernan o nos van a gobernar. Debemos crecer, debemos estar acorde a nuestro tiempo, porque de nosotros dependen nuestros hijos, nuestros nietos, una generación que viene. Predicar necedades, estupideces para salvar a los que creen. Hey, no soy yo el grosero. Yo lo leo del Nuevo Testamento, yo lo estoy leyendo de su Biblia. Moria, griego, significa bobo. Moría, bobo, tonto. En 1 Corintios 1:21, salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. O sea, predicar estupideces, necedades, para salvar a los que creen. ¿Salvarlos de qué? Sí los salvaba. No iban a la guerra. No iban a la guerra ni con un bando ni con otro. Por eso el cristianismo de Pablo no era perseguido. Oye, ama a tus gobernantes, perfecto, eso está bien. Cuando se dieron cuenta que había crecido enormemente el pablismo o cristianismo de Pablo, paulino, cuando afectó a Roma, fue cuando intervino y los quiso poner en su lugar, y no fue hasta el concilio de 325 que logró encauzarlos. ¿Cómo? Mediante otro vidente. Constantino vio una luz y puso la cruz, el crismón, como el símbolo de su dios de la guerra. Si estos ya eran una gran multitud del Imperio Romano,
él usando sus mismos trucos para no ir a la guerra, ahora ese símbolo los llevó a la guerra, los empezó a usar. Y la matanza entre ellos ha sido siempre espantosa. En 1 Corintios 1:18 también dice lo mismo. En 1 Corintios 1:25, la estupidez de Dios. Habla de la estupidez de Dios, así lo dice. Y luego hay cosas que se cumplen, de verdad se cumplen. Y es cuando vemos que en cierto modo tiene razón. Dios dará celos a su pueblo con unos estúpidos. ¿Dónde lo dice? En Deuteronomio, sí, en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 32:21 dice el torito: ellos me encelaron con Noel, o sea, Elohim, él, con lo que no es Dios. Me irritaron con ídolos, Hebel, y yo los encelaré, les daré envidia, Caná, en hebreo, por lo que no es pueblo, por una nación, Goy, los Goim, los pueblos, estúpida, una nación estúpida, Nabal, los celaré, Cas. Sí, yo los moveré a celos con una nación, un pueblo que no es pueblo, no, ni era una nación, un imperio, estúpida, aceptaba cualquier dios que trajeran los hombres. Cuando iban a luchar los guerreros decían: encomiéndense a su Dios, porque después de todo, todos iban a enfrentar la muerte. Encomiéndense a su Dios, no importa, mientras estén defendiendo a Roma. Roma no era una nación, era un imperio. Y creía infinidad de estupideces, leyendas, mitos, algunos tan infantiles que hoy no los cree ni una niña. ¿Cuáles mitos? ¿De qué mitos habla? Porque esto no solo lo escribe en el Antiguo Testamento, no solo lo repite Pablo, también Juan hace la pregunta. Juan 11:26 dice: ¿crees esto? Y Juan 20:31 dice que todo se escribió para que lo creas. No nos engaña nadie, nos engañamos solos. Estos que heredaron todos los dioses, mitos y tonterías de los pueblos conquistados, los mismos emperadores muertos eran convertidos en dioses y se les construían templos y desde luego se practicaban ritos. Oye, si tenían sus sacerdotes tenían que comer y comer bien. Entonces pedían bueyes, corderos y todo para engordarse y enriquecerse, porque no todos iban a ser sacrificados, algunos iban a sus corrales, por eso se mataban para dirigir los templos. Está en la historia. Y usaban a los sediciosos. Contrataban igual que hoy asesinos. Los hijos de los emperadores eran hijos de Dios. Estas creencias estaban muy reafirmadas en Oriente. Y estas supersticiones, como le llaman los historiadores romanos, caminaron y envolvieron todo el imperio romano. Y hoy han invadido todo el mundo. El cristianismo paulino solo fue perseguido cuando detectaron que se negaban a ir a las guerras. No seguían estandartes ni escudos, alegando no seguir ídolos, que fue un invento de 1200 a.C. de Ramsés II. Fue el primero que, como ya gobernaba ciudades y cada ciudad tenía su propia deidad, pues la plasmaron en un escudo y allá
iba cada ciudad con su Dios al frente. Ellos no seguían ídolos, los judíos. Hoy usan eso mismo los adventistas del séptimo día y desde luego los testigos de Jehová. Esas sectas tienen muy buen rollo y usan esto como un arma política. La Constitución de los Estados Unidos los favorece y ellos aprovechan esa coyuntura. Todo se vale para sobrevivir. En esos tiempos su crecimiento masivo les afectó. La prédica para los judíos, sumar a Jesús la gloria legendaria de sus héroes. Yo los invito para que, ¿por qué no decirlo? Es una página fantástica, una página judía. Se llama Magisterium Levi. El video que les recomiendo de este tema, de cómo se envuelve a un personaje, se llama La verdad sobre Judas que cambia todo lo que creías. A los creyentes de verdad deberían verlo y todos deberíamos verlo. Hay temas culturales muy importantes que debemos compartirnos porque aprendemos de todos. Se habla o nos dicen, yo creo que todos hemos escuchado esto, la mayoría, de que el Evangelio de Mateo es el más judío de todos. ¿Sí? Para empezar, Mateo se dice que fue escrito en hebreo el primer. No. Él está repitiendo y en muchos pasajes, palabra por palabra, la Septuaginta, la Biblia griega, palabra por palabra. De verdad, vean ese video, la verdad sobre Judas que cambia todo lo que creías. Un joven judío tiene su página Magisterium Levi. Vean. Cuando voy a poner el título de un video nuevo, busco a ver si no aparece antes. Y curiosamente, esta semana subieron ese tema. Nos sirve enormidades. Porque a Judas, que Mateo está remembrando en Judas, está representando en Judas a Ahitofel y ofrecerse en sacrificio. 2 Samuel 24:17. Y Mateo maldice a su propio pueblo, sea sobre nosotros su sangre, sobre nosotros y nuestros hijos. O sea, ¿cómo se van a maldecir ellos mismos? Hay que ver esta página, de verdad. Ahora otro punto. Hay que manipular los textos judíos para convertirlos en profecías, todas cumplidas, por supuesto, de Jesús. Todos aquellos que dicen que Yahvé no es el padre de Jesús. Este güey no puede ser padre de nadie, de ningún ser humano. Es un invento de seres humanos. La prédica paulina para convertir a los paganos, a los goy, como ellos mismos lo dicen, los goy, los pueblos, los paganos, es lo que más vende hoy en el comparativo de Jesucristo con otros mitos. Pero a nosotros nos fascina leer o escuchar acerca del comparativo de Jesús con mitos egipcios, babilonios, con Mitra, con Osiris. No, lo encontramos en la misma Biblia, con el Antiguo Testamento. De ahí fue tomado todo. Claro, Pablo reacomoda todo para que compita su Mesías, su Cristo, su Salvador, con Mitra, con Asclepio o Dioniso, el Dios que convierte el agua en vino. ¿Cómo se fueron creando todos estos mitos? Es interesante. Para que caminara el nuevo mito, se dijo que Jesús
hacía milagros, y así lo dice con esas palabras Joseph Ratzinger. Igual que Asclepio, igual que los dioses romanos, como el emperador Vespasiano, que endereza el brazo de un tullido, igual que Jesús, que cura a un ciego con saliva, escupe el suelo, hace lodo, le pone ese lodo, saliva, tierra en los ojos de un ciego y el ciego ve. Y hay 2 testigos y entonces el Senado decreta que Vespasiano es un dios. Y ya se le pueden construir templos y pedirle milagros. El mito de Jesús corrió paralelo por el Imperio Romano al de Apolonio de Tiana. Es casi idéntico al de Apolonio de Tiana. Un tema importante, esa frase de no he venido. Dice, no he sido enviado. En griego dice, no he sido enviado, apostolio, como un apóstol. Él reconoce que ha sido enviado como un apóstol, sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero repito, en griego, apolumi no dice perdidas como que se me extraviaron. Es destruidas, matadas, asesinadas. Ya no existen. Entonces, ¿qué vengo a buscar yo? Si sé que ya no existen, que han sido destruidas, apolumi. Venganza. Cuando existía Israel, era politeísta. Estos son los dioses que han encontrado los arqueólogos. Y esto, el árbol, aún sigue siendo venerado por los judíos hoy. El significado, muy pocos judíos lo conocen. Y muy pocos de nosotros también. Por eso hay 2 fuentes, siempre hay una dualidad en los relatos. Siempre hay una dualidad en los relatos. La espada de 2 filos. ¿Sale de dónde? Los destruiré con la espada que sale de mi boca. Con la espada, la boca, la voz, la predicación de mis profetas. Eso es lo que dice la Biblia. Los destruiré. No habla de amor, ni de unión, ni mucho menos. Las religiones son para destruirse, para odiarse, para que los gobiernos manipulen a sus pueblos. Nosotros sabemos de la fuente yavista, cuando Dios convive con los hombres, supuestamente. La fuente eloísta, cuando Dios ya es distante. Dios, Él, los cananeos, han superado a aquellos. Cananeos son fenicios. Han superado todo eso, han manipulado la escritura, no solo lo escrito, sino la forma de escribir. Los cananeos inventaron el alfabeto. Funicis, fenicios para nosotros, son cananeos, Canani se llamaban ellos a sí mismos. La fuente eloísta son ellos, un Dios distante, se revela en sueños, en ilusiones, en alucinaciones. Los videntes, ¿qué son? ¿Quiénes son? Personas que pretenden adivinar el porvenir o conocer secretos ocultos, un adivino, un mago, un pitonizo. El descaro, porque cuando vemos pasajes en la Biblia que dice, se me reveló en sueños. ¿Cómo se te va a revelar en sueños? Es tu inconsciente. ¿Cómo se te va a revelar en sueños? Lo soñaste y punto. Y tus sueños, tus pesadillas, las estás transmitiendo a otros. Nosotros estamos creyendo, viviendo de las ilusiones, los sueños, las pesadillas de unos locos. ¿Cómo podemos tomarlo nosotros como verdades? Está la fuente sacerdotal, la fuente P. Es la compilación de tradiciones judías, rituales y genealogías, escrita en Babilonia, y la atribuyeron a Moisés, legendario,
Moisés, según relatos bíblicos, parece ser que sí existió. Porque hay pasajes bíblicos donde nos hablan de un Moisés y su mismo hijo Gersón, seres humanos nada más. Pero a nosotros ya reescrito todo por los sacerdotes, la fuente P, la fuente sacerdotal, nos cambian todo y nos convierten a Moisés en un mito, en una leyenda, en el amigo de Dios, un hombre amigo de Dios. Escucha una voz que emana de una zarza ardiente. Otro, que en un pasaje ve una luz, en otro pasaje solo escucha una voz, porque los relatos son contradictorios, no hay un solo relato. Pero otro que ven luces fue Pablo. Él marca o enmarca un rechazo a los mitos judeo-babilonios. Sargón y Moisés, el mismo mito. El diluvio, el origen del mundo y el origen del hombre vienen de mitos babilonios. El mismo Noé es atrajaces para los babilonios. Otro mito, Josué deteniendo el sol. Por favor, ya sabemos que no es el sol el que gira alrededor de la tierra, eso es para los terraplanistas. Mitos y leyendas que ya estaban por escrito. A los paganos romanos no les servían esos mitos babilonios. Por eso expulsaban a los videntes que venían atentaban. Creer esas cosas era atentar contra sus dioses. Porque los dioses romanos, el sistema imperial era pragmático, buscaban resultados. No importaba la teología, sus dioses no tenían teología. ¿Qué crees? No importa, pero vamos a la guerra. Encomiéndate a tu Dios, no importa, vamos a la guerra. No les importaba un rollo, cómo fue creado, cómo crearon el mundo, el universo. No les importaban los mitos griegos, ni mucho menos los orientales. Si no servían al ejército, en un principio tampoco les importaba. Solo les exigían más impuestos. Por eso dice ese pasaje de Jesús, al que menos tiene, se le quitará aún lo que no tiene. Si no tienes para pagar impuestos, entonces me llevo a tu hijo. Pagas con tu sangre. El panteón romano acumulaba dioses sin importar el origen ni los ritos. Persiguió a judíos y cristianos, pero por sus actos, no por sus creencias. Expulsó estafadores judíos, destruyó templos y arrojó estatuas al río, ya lo vimos recientemente. Los sediciosos eran empalados sin importar sus creencias tampoco. Empalados porque no siempre se podían dar el lujo de crucificarlos, con colgarlos de las manos en un madero y dejar ahí que se sofocaran, bastaba. Y si no se morían pronto, pues había que ayudarles. Si estaban hablando y podían acusar a alguien, echarlo de cabeza, pues había que darle un lancetazo para que muriera pronto y no estuviera gritando. Los videntes son unos farsantes. Hoy podemos entender todo eso. Los videntes de ayer y los de hoy son unos farsantes. Todos los que dicen, vi una luz. No se puede ver ninguna luz que no emane de una fuente natural o la artificial que ha creado el hombre. Pero no puede captar el hombre lo divino, no puede. El origen solar son fotones que rebotan en la materia y el cerebro tiene que interpretar lo que entra por los ojos. Los ojos no ven, ven nuestro cerebro. Nuestros oídos no oyen, todos los sonidos tiene que interpretarlo nuestro cerebro, lo sabemos todos. No existe la luz milagrosa.
El cerebro humano no puede interpretarlo, captarlo, ni razonarlo. Con las sombras y sonidos ocurre exactamente lo mismo. Todo debe ser interpretado. Por eso se usaban drogas en los templos. Su uso provoca estados alterados de conciencia. Los videntes son los farsantes estafadores o adictos a las drogas. Casi todos los pastores de hoy, por lo menos es lo que presumen, dan su testimonio, todos han visto visiones, pero en un colapso, un abotorgamiento del cerebro por las drogas, el alcohol, otras drogas. Y desde luego se vuelven adictos a comer sin trabajar. Los adoran. Los que no adoran imágenes van y adoran pastores o pastoras. Bueno. A Pablo le llamaron esparmólogos. Quería sembrar una nueva semilla. Él predicaba a extraños daimonion. Daimonion son dioses, son demonios, son simplemente ideas que entran a nuestro cerebro. Las creemos, nos las relatan y nosotros le damos forma en nuestro cerebro. Lo creemos, nos abotargamos. Estados alterados de conciencia también pueden ser emanados del sufrimiento, de la angustia, del dolor, del hambre, del sueño, la falta de sueño. Ahora, ¿por qué se escandalizaron de él en el areópago? Presumiblemente, según la Biblia, porque empezó a hablar de la resurrección de Cristo y todos lo abandonaron. No, el tema de la resurrección, ellos se interesaron. Vamos a ver qué nos trae este nuevo esparmólogos, ¿verdad? ¿De qué nuevos daimonios, de qué nuevas entidades nos viene a hablar? Hablar del tema de la resurrección era un tema común en todas las culturas griega, romana y oriental. Era como lo interpretaba él, de que su Dios sacrificara a su propio hijo para que el hombre lo perdonara. Congratúlense con él, nos dicen sus cartas. Perdónenlo, congratúlense con él. Hay que leerlo. Es interesante, aparte divertido. Para él, Jesús, sacrificio humano, es la ofrenda de su Dios, es el Cordero de Dios. Otro tema interesante son las voces en los templos. Voces en el cielo. En el Nuevo Testamento nos habla de una paloma. Se aparece una paloma, debe ser gigantesca para que la vean todos. Se aparece una paloma o nada más la vio Jesús, entonces ya no podemos creerle. Pero se aparece una paloma y una voz. Este es mi Hijo amado. Repite una frase que está escrita en el Antiguo Testamento hablando de todo Israel. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento. En el templo de Jerusalén se escucharon unas voces que decían, vámonos de aquí. Lo relata Flavio Josefo y lo relata también Tácito. En pleno sitio de Jerusalén. Fueron avistados también aros en el cielo de Jerusalén durante mucho tiempo antes del ataque romano. También otro relato dice que se abrieron las puertas interiores del templo sin que nadie, o sea, los sacerdotes, intervinieran, según ellos. ¿Qué es creíble? Para empezar, ese templo fue construido por Roma en tiempos de Herodes el Grande. Y el templo no tenía nada de místico, era un matadero de animales para engordar a los sacerdotes y enriquecerlos. Pero los sacerdotes judíos, y ahí lo que se predicaba, ahí si es que se llegaba a predicar algo,
Los sacerdotes judíos no creían en ángeles, no creían en eternidades, eran saduceos, no creían en otra vida que no fuera esta. Solo esta en la tierra, polvo eres y al polvo has de volver. Los aros en el cielo, en un espacio arriba del templo de Jerusalén, no tiene absolutamente ninguna explicación. Pero las voces en los templos era un truco utilizado por los sacerdotes aprovechando los grandes avances arquitectónicos, sobre todo en la construcción de templos, de aerópagos. En Cuculcán, en México, hemos escuchado lo que es la acústica, escuchar voces en el templo para cometer fraudes. Desde cientos de años antes, los constructores de templos los diseñaban con grandes conocimientos de acústica. Los templos, las plazas, los teatros. También en América, repito, el templo de Cuculcán es una de las muestras. Podemos verlo. Cuculcán, la pirámide. Curiosamente, un chasquido a ras del suelo, por medio de la acústica, la construcción del templo y el agua del subsuelo, se escucha el sonido de un ave, el quetzal. Todo esto lo podemos verificar. En tiempo de Jesús, en el templo de Apolo, existía el oráculo de Delfos en el monte Parnaso en Grecia. Las pitias o pitonisas emitían sonidos guturales. Ellas solo emitían sonidos guturales. Los sacerdotes interpretaban esos sonidos y vendían como profecías, todo es dinero, sus interpretaciones. Solo ellos entendían la voz de Dios. Pero las pitias entraban en trance por gases que emanaban de la tierra. Esto podemos googlearlo y vemos a detalle todo eso del el monte Parnaso, las pitonisas. Las primeras pitonisas fueron cabras y borregas, cabras y ovejas, chivas y borregas, que se revolcaban en el suelo al aspirar los gases. Los pastores tenían que alejarlas de ahí, no permitirles que se acercaran porque se drogaban con los gases emanados del suelo. Alguien más inteligente construyó ahí templos y usó a las pitonisas que se revolcaban, emitían sonidos guturales. Y en los templos de Judea se han encontrado residuos de cannabis, de marihuana. En los templos de Judea, en los templos de Jerusalén, el templo de Tel Motza, que está a solo 8 kilómetros del muro de los lamentos. Nadie sabe cuánto humo de marihuana habían aspirado los que escucharon las voces en el templo de Jerusalén. Pero este tipo de relatos, aún en esa época que no había internet, le fascinan a la gente. A los niños debes decirles lo que quieren oír. El relato presenta una duda, pues es lo que Josefo les gritaba a los judíos para que se rindieran a Roma. Su grito, y lo vemos en la guerra de los judíos: Dios ya no está aquí. Dios ha abandonado el templo. Dios está en Roma. Por eso esas voces de que habla Josefo y que se corrieron por el mundo romano, al menos yo las pongo en duda, pero somos libres de creer lo que queramos. Pero sí estamos obligados, si nos despierta interés esto, sí estamos obligados a estudiarlo.
El profeta Jesús y la destrucción del templo. Hubo un verdadero profeta llamado Jesús. En estos tiempos, en el año 4 años antes de la guerra con Roma, judíos con romanos, un judío entró en trance. De la nada, según el relato de Flavio Josefo, de la nada entró en trance. Y empezó a profetizar la destrucción del templo. Se llamaba Jesús. Y recordemos que todos los evangelios, las mismas cartas de Pablo, todo esto al menos se reescribe en el siglo II en adelante. Las cartas de Pablo también. Se dice que la primera carta a los tesalonicenses data del año 52 aproximadamente. Pero no existe ningún papiro, no existe nada de ese siglo, absolutamente nada. Pedacitos de papiro datan del siglo II de la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses. Este profeta, repito, pobrecito, lo despellejaban, lo azotaron, no lo soportaban hasta que después les tuvieron lástima. De tanto torturarlo, no pedía de comer. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, si te dan de comer, tómalo. Si no te dan, que no te importe. Tú predica, tú da tu mensaje. Pudo haber estado inspirado en este Jesús que relata Flavio Josefo, un verdadero profeta. No profetizó hasta que lo mataron. Una piedra le cayó encima, le hirió la cabeza. Y lo último que dijo, según el historiador Josefo, fue: ay de Jerusalén, ay de mí. Pero a Jerusalén le faltaban otras 2 guerras más. Eso de las voces, las luces, las sombras, supuestamente con conjuros, con oraciones, con ruegos, se hacen los milagros. Nos podemos salvar. O ir y pagarle a alguien para que ore por nosotros porque nos creemos tan poca cosa que Dios no nos va a escuchar. Hay quienes, como los santeros cubanos, o en Judea, en Jerusalén, intercambian mediante un conjuro el alma de una gallina o la enfermedad de un ser humano por la sangre de un animal, de una gallina sobre todo. Este libro, Joseph Ratzinger, no lo escribe él propiamente. Se hace de un debate que tuvo Joseph Ratzinger con un ateo prominente. ¿Dios existe? Una pregunta que le hace el ateo a Joseph Ratzinger: ¿por qué ustedes tienen que inculcarle a los demás sus creencias? La respuesta de Ratzinger hay que buscarla en ese libro. En este libro que escribió Ratzinger, cuando ya es papa, Benedicto XVI, la infancia de Jesús, habla de temas muy interesantes, pero acorde a lo que tratamos hoy. Habla del nacimiento virginal, mito o verdad histórica. Es Joseph Ratzinger el que se plantea esto. Debemos preguntarnos ahora finalmente con toda seriedad lo que los 2 evangelistas Mateo y Lucas nos dicen de modos diferentes y basándose en tradiciones distintas sobre la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. ¿Es una realidad histórica, un acontecimiento verdaderamente ocurrido, o bien una leyenda piadosa que quiere expresar e interpretar a su manera el misterio de Jesús?
Se ha tratado de hacer depender el relato del nacimiento virginal de Jesús de la historia de las religiones y aparentemente se ha hecho un descubrimiento en las historias sobre la generación y el nacimiento de los faraones egipcios. Joseph Ratzinger, cuando escribe libros que casi nadie lee, que casi a nadie le interesan, escribe de una forma, este es el credo que él va desglosando, escribe de una forma muy centrada, muy madura, de verdad merece respeto. ¿Descendió Jesús a los infiernos? O sea, descendió a los muertos al Seol y volvió a la vida. Quizás sea este el artículo de fe que más nos choca hoy. Nos sentimos muy inclinados a practicar aquí la desmitologización, como en el nacimiento de Jesús de la Virgen María y la ascensión del Señor. Pues no parece que corramos ningún peligro ni escandalicemos a nadie. No escandalizamos a nadie si aceptamos que esos son mitos, son añadidos. El infierno y la muerte, la palabra Seol, para ambas cosas es lo mismo. La muerte es pura y simplemente soledad, y el infierno es esa soledad a la que el amor no puede entrar. El hombre tiene miedo a la muerte y el miedo nos hace creer cosas que podrían estar fuera de toda realidad. Estudiemos aquellos que toda su vida se han dedicado a analizar estos temas. Han vivido por eso y para eso. A los evangelistas les resulta tan difícil, casi imposible describir los encuentros con el resucitado, hasta el punto de que cuando lo hacen parecen balbucear y hasta contradecirse. La Biblia, el Nuevo Testamento se contradice. Lo que sorprende es que su dialéctica lingüística es la misma, que hablan a la vez de contacto y no contacto, de conocer y no conocer, de identidad total entre el crucificado y el resucitado, y de total transformación. Primero se reconoce al Señor, pero luego ya no. Primero se le toca, pero luego ya no. Es el mismo, pero también totalmente otro. La dialéctica es la misma, solo cambia el estilo. Y ese es el que nos debe obligar a razonar. Para quienes dudamos de quiénes eran estos personajes, dos de los seguidores de Jesús, procedían del partido de los celotas. Simón, al que Lucas llama el celotes, y Mateo y Marcos, en cambio, el cananeo. Pero que según los hallazgos de la investigación más reciente significa lo mismo. Y Judas, la palabra Iscariot, puede significar simplemente el hombre de Queriot, aunque también puede designarlo como sicario, una variante radical de los celotes. El celo por la ley, que daba nombre a este movimiento, tomaba como modelo a los grandes celantes de la historia de Israel, empezando por Pinjas, quien mató delante de toda la comunidad a un israelita idólatra. Y este relato que cita Ratzinger, Números 25, del 6 al 13, es espantoso si lo leemos en hebreo. Los atravesó por los genitales. Estaban teniendo relaciones sexuales, el cananeo, el israelita y la mujer, y con su lanza los atravesó por los genitales. Uno por uno los levantó y los sacó de... Los celotes consideraban esta cadena histórica de grandes celantes como una heredad vinculante que ahora debía aplicarse también frente a las fuerzas de ocupación romanas. Estudiemos
con interés. José y Santiago, los que el Señor llamó Boanerges, hijos del trueno, un nombre que algunos investigadores han querido relacionar con los celotes. Podemos suponer que los dos eran judíos creyentes y observantes, que esperaban la salvación de Israel, pero en lo que respecta a sus posiciones concretas, a su modo de concebir la salvación, eran sumamente diferentes. Estos hombres eran unos revolucionarios, unos seres humanos que querían un cambio político. Eran un gobierno teocrático. Tenían que invocar a su Dios para llevar a las masas a la muerte. Las interpretaciones alegóricas puestas en boca de Jesús se consideran como añadidos posteriores y a debidos malentendidos. Benedicto XVI, su libro Jesús de Nazaret. De verdad los invito a leer estos libros, a googlear a los personajes históricos.